Hay temas que son bastante delicados de tocar. Hay muchos los cuales nos ponen los pelos de punta solo llegando a pensar un poco en ellos. Muchísimo más si nos ponemos a hablar. Hay otros que no nos atrevemos ni siquiera a pronunciar. Las artes oscuras puede que sea uno de estos temas. ¿Y qué sucede cuando un famosísimo reportero y también comentarista de radio llega a morir por lo que mucha gente cree puede ser un producto del ocultismo? Juan Ramón Sáenz fue uno de los locutores de radio más famosos y más queridos de todo México. Cuando su muerte tan repentina y tan extraña llega a la vida de todos los radioescuchas que lo seguían, estos empiezan a atar hilos y empiezan a pensar que puede haber un caso que él trató, que lo persiguió hasta el día de su muerte. Juan Ramón Sáenz Esquivel nació en la Ciudad de México el día 19 de octubre de 1962. Fue un reconocido locutor de radio mexicano. Juan Ramón, cuando era joven, se licenció en Derecho y además de eso después se especializó en criminología. Él empezó a trabajar en la radio en 1986 en un programa llamado Modesto High School de la ciudad de Modesto, California. Realizó algunos trabajos más en la radio como locutor y se empezó a ganar bastante empatía del público, hasta que hubo un momento en el que su oportunidad de oro llegó. Era el 13 de agosto de 1995 y dos amigos tienen una gran ilusión. Ellos quieren hacer un programa de radio que se especialice en hechos, por así decirlo, paranormales. Estos dos amigos son Rubén García Castillo y Mario Córdoba. Mario en ese momento es director de la estación de una cadena extinta de radio llamado Radio 1. Él funda el programa La Mano Peluda. Rubén García Castillo se dedica a la conducción de este hasta unos años después, cuando Juan Ramón entra a la escena. De 1999 hasta 2010 vienen los años de oro del programa, conducido de la mano de Juan Ramón con una profesionalidad excelente y una manera de cautivar y atrapar al público increíble. La Mano Peluda se logra posicionar en uno de los puestos con más radioescuchas del país. Y es que el concepto era excelente, un programa de radio normal donde gente normal como tú o como yo puede llamar para poder hablar sobre sus experiencias paranormales, y los temas iban de todo un poco, desde las experiencias más bizarras hasta las experiencias más normales que le pueden ocurrir a cualquiera. Lo impactante del programa y lo que a todo el mundo le atraía y le gustaba es que el teléfono estaba abierto a quien quisiera contar lo que quisiera sobre sus experiencias con el mundo de lo desconocido. Historias escalofriantes y aterradoras se gestan en él. La gente queda enganchada cada vez más y todos esperan con mucha impaciencia hasta el siguiente programa. ¿Qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Bueno, Que luego empieza como que me hace todo. ahí ya se empieza a manifestar. Ok, mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz, tú puedes, Nash. Escucha mi voz, regresa, Nash. Escucha mi voz, regresa. Escucha mi voz, te ordeno que regreses, Nash. Regresa, Nash. Y yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo. Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz, regresa. Juan Ramón hace un trabajo excelente y logra consolidarse como uno de los locutores de radio más queridos de todo México. Es en el año 2003, Juan Ramón está en su programa normalmente como todos los días, cuando recibe una llamada. Pero no era una llamada común y corriente. Al otro lado del teléfono había un chico llamado Josué. José se escuchaba bastante atemorizado, y los motivos por los que lo estaba dejaron no solamente al conductor, sino a cientos de mexicanos y de personas en Estados Unidos y Latinoamérica con los pelos de punta. Josué empieza a relatar sus experiencias con lo paranormal. Juan Ramón se da cuenta que el chico no está muy estable mentalmente. Él empieza a contar todos los acercamientos que ha tenido con el mundo de lo extranormal, más que todo y haciendo mucho énfasis con el mundo del satanismo. Josué cuenta que ha hecho un pacto con el demonio. Dice que su familia estaba pasando por un problema económico muy grave y él, siendo un adolescente a sus 14 años, no encontró otra solución más que hacer esto: conseguir dinero a través de hacer un pacto con el demonio.
Que en una ocasión, bueno, llegaré al punto, señor. Sí. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Sí. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. Recurrió a las artes oscuras para conseguir todo lo que quería, y aunque lo consiguió, le llevó una paga demasiado alta. José llegó a admitir que había hecho muchas cosas espantosas. Es más, admitió en el programa al aire que había matado a su abuela, que la había matado como parte de un ritual. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Es un anillo llamado Anillo del Rey Salomón. Es un anillo de dominio. Sí. Para poder obtener este anillo, tenía que dar a un familiar. Y pensé en mi abuela. Yo dije, pues ella está grande, ya vivió, perdón. La gente escuchaba y cada vez se le ponían los pelos más de punta. Juan Ramón tomó todo con una preparación bastante buena y con una profesionalidad muy grande. Empezó a ayudar a Josué a tratar de sacar todas esas energías negativas y todo lo que podía tener dentro que le estaba atormentando. Lastimosamente no pudo hacerlo. La llamada terminó y se convirtió en lo que podría ser la evidencia más grande de un contacto directo con una persona que ha hecho pactos con el demonio. Perdón. Y a mi abuela la maté. El sabor de boca de la llamada no dejaba a Juan Ramón. Seguía pensando en Josué y en qué le había pasado. Pasaban los días, pasaban los meses y seguía sin saber nada del chico. Así pasaron los años. Para ser más específica, pasaron 9 años. En todo este transcurso del tiempo, Juan Ramón deja la mano peluda y empieza a hacer ciertas apariciones pequeñas en muchos programas de radio y televisión. Uno de estos era Extra Normal, de la cadena de televisión de TV Azteca. Para quienes no lo conocen, Extra Normal es un programa de TV Azteca que toca temas pues extra normales, como su nombre lo dice, temas de ocultismo, temas pues de cosas que están ocultas para los escépticos. Extra Normal tenía cierta fijación con Josué y ellos querían a toda costa entrevistarlo. Lo buscaron por cielo, mar y tierra hasta que dieron con él. El joven aceptó hacer una entrevista, pero pidió algunas cosas que, pensándolo bastante, eran un poco extrañas. Primero, quería que la entrevista fuera en el agua, sobre una embarcación. Además de eso, quería que la localización fuese secreta, que nunca se revelara ni en el programa ni a las personas que no fuesen a llegar para grabar. Y además de eso, él quería tener a un invitado especial. Él quería tener con él en esa entrevista a Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón acepta y es allí que se llega a tener el primer reencuentro cara a cara del conductor con el chico. La entrevista va de lo más normal posible. Se habla de lo bien preparado que estaba Josué en el satanismo, la desmedida ambición que este tenía, de todo el dinero que quería conseguir y de todo lo que había vivido en los años después de la entrevista, o bueno, de la llamada concedida a Juan Ramón. Josué tenía otro semblante. Era un joven adulto bastante seguro de sí mismo, que hablaba con un tono de voz bastante bueno y además de eso se expresaba muy bien de los temas que hablaba. Ya no era ese adolescente asustado del otro lado del teléfono. Algo en él había cambiado. Eso sí, había mucho temor y mucha incertidumbre, y eso se respiraba en el ambiente de la grabación. Persona importante que ha ayudado en todo tu proceso, y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo, para que tú te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó y que puso los pelos de punta a todo México hace 9 años. Es una situación que puedes creer o no, pero al escucharlo, al darme cuenta que era una persona muy documentada y que sabía de esto, le puse más atención. Una de las situaciones más graves de lo que ocurrió con Josué es que él hizo con conocimiento de causa, con preparación,
un trato, un pacto muy fuerte y muy poderoso. Él se instruyó muchísimo, lamentablemente se instruyó muchísimo con un ser de oscuridad que no mencionó su nombre. En aquella La entrevista termina y todos se van a su casa. Juan Ramón de camino dice que se empieza a sentir un poco mal del estómago. No tenía la mejor cara posible. Esto asombra a los miembros de la producción porque dijeron que al momento de llegar él se encontraba totalmente bien y que en los días anteriores tampoco se había quejado mucho de dolor en el estómago o en ninguna parte de su cuerpo. Él estaba en perfecto estado al empezar la filmación. Juan Ramón Sáenz es hospitalizado un día después en urgencias debido a una peritonitis. Esta peritonitis le provoca un paro en el corazón y provoca su muerte el día 29 de mayo de 2011. Como dato curioso o como una extrañeza extra, ese fue el mismo día para el que estaba programada la transmisión de la entrevista. Y sí, se transmitió. Y no solamente Juan Ramón empezó a sufrir cosas después de la entrevista. Vamos a hablar que todo esto es una serie de lo que podríamos decir coincidencias bastante extrañas. Y es que el camarógrafo que hizo también la entrevista con ellos, Luis Ernesto González, debe ser hospitalizado porque raramente empieza a sentir un dolor también en la parte baja del abdomen. Por suerte para él no es de nada grave y puede salir unos días después. Vamos a agregar otra cosa a este hilo de casualidades, por así decirlo. Y es que en la entrevista estaba también Mario Estrada, que era, por así decirlo, el entrevistador principal, era quien estaba llevando pues el hilo de todas las preguntas entre Juan Ramón, Josué y bueno, pues para transmitir al público todo lo que ellos habían estado pidiendo de la entrevista. Mario Estrada tiene un accidente aparatoso de automóvil. Su automóvil queda prácticamente destruido y este tiene que pasar muchos días en el hospital. Muy raro, ¿no? Las tres personas que conceden la entrevista a Josué han tenido situaciones un poco extrañas en su vida. Uno muere, otro es internado en el hospital y el otro tiene un accidente bastante duro en su automóvil. ¿Será que pasó algo en esa entrevista que hizo que estas tres personas sufrieran? Pasa el tiempo y la gente empieza a sospechar de Josué y de todo lo que pasó. Mario Estrada se arma de valor y al recuperarse hace una última entrevista a Josué. Valientemente le pregunta si tuvo algo que ver con la muerte de Juan Ramón y además de su accidente. Josué le responde que directamente no. Él era un cúmulo de energías malas que podían haber pasado facturas a sus acompañantes. Agregó también que no fue un deseo de él, que él jamás promovió esto, que eran personas, estos tres, que ya estaban bastante débiles y que se vieron vulnerables ante sus energías, que había gente que quería ver a Juan Ramón muerto. Esto es todo un cúmulo de especulaciones, pero pone la piel de gallina pensar que estas tres cosas hayan sido coincidencias. Juan Ramón Sáenz hizo un trabajo increíble tanto en la radio como en la televisión mexicana y siempre será recordado por esto. Este caso sigue todavía en el aire. Josué ahora dice que practica la santería, pero de manera buena. Tiene una página de Facebook y ahí se mantiene bastante activo haciendo distintas publicaciones para lo que él dice es ayudar a la gente. Se logró hacer un ritual, por así decirlo, para poder purificar su alma, algo que Juan Ramón tenía muchas ganas de ver en el chico y que lastimosamente nunca se logró cuando él estuvo en vida. ¿Creen que la muerte de Juan Ramón fue algo que pasó como coincidencia? ¿Una mala suerte? ¿El destino que ya estaba previsto? ¿O creen que Juan Ramón Sáenz seguiría vivo si no se hubiese montado en esa embarcación para hacer la entrevista con Josué? ¿Será que los accidentes tanto del camarógrafo como del otro entrevistador también están en esta maraña de cosas extrañas? La verdad no lo sabemos, podemos ser muy escépticos en el asunto o creer mucho. Yo les recomiendo que no crean ni dejen de creer tampoco. Es algo bastante bueno darle su espacio a la duda y empezar a pensar para nosotros mismos qué pudo haber pasado. Mi nombre es Lesma. Recuerden, si este video les ha gustado pueden suscribirse por acá abajo y además de eso están todas mis redes sociales en la caja de la descripción de este video. Recuerden, si les ha gustado el video dejen un me gusta antes de irse y un comentario. Me gusta mucho leer sus comentarios por ahí para ver qué piensan de estos casos. Recuerden compartirlo con sus amigos si creen que les va a interesar y nos vemos hasta la próxima. Adiós.